Feliz sábado, hermanos. Es una alegría poder estar en la iglesia de Los Álamos, ¿sí? Hay una escritora argentina que vive en Buenos Aires, Esther de Pallard, escribió varios libros y tiene un librito chiquito, así como este himnario quizás, muy interesante sobre la vida cristiana y demás. Y el título es Los Álamos mueren de pie. Los Álamos mueren de pie. Lindo título. Y le preguntaba a Gustavo, ¿por qué el nombre de la iglesia de los Álamos? Es una alegría poder estar con ustedes y compartir en dos tiempos quizás, ¿sí? La primera, rápida, quiero contarles un poquito. ¿Se escucha si hablo de acá? Contarles un poquito del colegio. ¿Pasaron ustedes por allí por la nueva construcción? A ver qué podemos ver ahí. A ver, ¿dónde está? ¿Será que podemos el foco un poquito? Hola, poder. Esas son. Ahí está. Así estaba antes de ayer, ¿sí? Esta es la parte de atrás de lo que va a ser la galería del jardín, ¿sí? Si podemos pasar la siguiente, porque como no está hecho un PowerPoint, entonces esa es una de las aulas, ¿sí? Me preocupa que son medio bajas las ventanas y grandes, pero bueno, espero que los chiquitos queden dentro de las aulas. Pero esto da hacia el este, así que van a tener buena iluminación y demás. No sé cuánto tiene de ancho nuestra iglesia acá. 8 metros. Las aulas van a tener 7 metros por 7, o sea, más o menos hasta la mesa y hasta donde estás ustedes por allí, 7 por 7. ¿Sí? Esas ya están revocadas y listas para que después del techo empiecen a poner los pisos y demás. No sé, la siguiente. Bueno, esa es la calle que está asfaltada, que es Diario del Norte, que sale a la colectora, ¿sí? Eso sería el frente del jardín de infantes, y ahí en la esquina, ¿qué va a haber? Una iglesia, ¿sí? Posiblemente la iglesia de Limache se traslade por allí, así que vamos a seguir pegados a una iglesia, está bueno, ¿sí? Y acá de 2 plantas serían las 10 aulas para la escuela primaria y el secundario, ¿sí? La siguiente, bueno, esa es la misma galería, que vimos al principio, lo vimos de frente, ahí la vemos del costado. Y la otra creo que nos da una hasta allí. ¿No hay una general de todo el proyecto? ¿Una foto general? Capaz que no la subí. Ahí está. Eso es como si sacáramos una foto de arriba. Esta es la colectora. Acá estaría el semáforo, al frente está la escuela agrotécnica. Y entonces, este sería el ingreso, ¿sí? El ingreso principal. Ese sería el gimnasio, el edificio de aulas de primario, secundario, la iglesia, el estacionamiento, el patio, y ahí estaría el jardín. Ven que el jardín tiene el techo a 2 aguas, ¿sí? Este que baja hacia el día hay hormigón, como una gran canaleta de agua, y acá vuelve a subir. O sea, el jardín de infantes tiene esta forma, ¿sí? La forma de un libro. Ustedes ya se imaginan qué libro es. La Biblia, ¿sí? O sea, queríamos empezar sentando la Biblia, ¿sí? En misiones, en varios lugares, los hermanos cuando empezaron con las colonias y demás, los extranjeros, adventistas, hacían primero las escuelas y después las iglesias, ¿sí? Y acá va a pasar algo parecido, primero el jardín y después siguiendo la iglesia con esa forma de libro.
Y entonces allí va a estar nuestro gimnasio, que queremos de alguna manera avanzar nosotros, no sé si más rápido o más despacio que nuestra administración, porque vemos la necesidad que hay de tener un lugar donde podamos congregarnos los jóvenes, ir por ahí a Cachuasi a tener una reunión y demás, es lejos, complicado, caro. De pronto la gente de Catamarca, Santiago y Tucumán podrían tener convenciones en Tucumán y nosotros Salta, Jujuy y demás, reunirnos acá y no ir hasta Cachuasi. Entonces, por lo menos tener un techo allí y un piso donde los clubes, los jóvenes y demás. Ahí también está previsto un kiosco y me gustó porque el kiosco tiene salida, una gran ventana que da hacia el gimnasio y pensaba en los cursos de cocina. ¿Sí? Que la iglesia se destaca por los cursos de cocina, cursos de estrés para dejar de fumar y demás. Y no tenemos un lugar donde el gimnasio tiene, entran 2 canchas de vóley o de fútbol 5, tiene 34 por 23, 20, algo así. ¿Sí? El gimnasio es grande, necesario, y lo que queremos con los hermanos, ya hay una comisión que se formó acá, el matrimonio estuvo acompañando y demás, el martes tenemos otra reunión, para ver si los hermanos de Salta de alguna manera podemos colocar allí un techo y hacer los pisos, por lo menos para que nuestros jóvenes puedan trabajar allí. Los chicos podrían hacer educación física allí, ahorrarnos alquileres y demás. Esa es un poco la idea con esto. Y algún día, ojalá estemos todavía en vida y si no serán otros que disfrutarán de todo este gran proyecto, con lo cual creo que hace más de 30 años ya venían soñando. ¿Sí? Hay un profesor que trabaja ahora en el colegio y hace 30 años atrás su abuela ponía en el sobre de diezmo ofrenda colegio secundario. Hoy no está la abuela, no está el colegio todavía, pero las esperanzas están y por lo menos ahora se está empezando. ¿Sí? El jardín de infantes el año que viene no va a funcionar más allí en la Santiago del Estero, va a funcionar acá, cerquita de ustedes, a 10 minutos me decía Gustavo. ¿Sí? Así que le pedimos que sigan orando y la zona sur es una zona muy promisoria para esto. ¿Sí? La iglesia contrató el año pasado una consultora que estuvo trabajando unos 4 meses haciendo todo un estudio de mercado y demás, y es una muy buena zona que promete mucho en cuanto a cantidad de alumnos y demás, y entonces ojalá que no sea solo el techo con esa forma, sino que podamos abrir realmente la palabra de Dios a toda esta zona que creció tanto en la ciudad de Salta. ¿Sí? Y ahora sí, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana queremos abrir tu palabra y necesitamos que tú nos hables, que podamos entenderla y tomar buenas decisiones para, como veíamos en la escuela sabática, andar como tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús, amén. Hay un PowerPoint ahí que mientras los hermanos lo buscan, quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en... ¿Se escucha bien así? Yo no soy amigo de los cables. Como dirigido de campo. En mi Biblia, en Génesis 21, el capítulo 21 está del lado izquierdo y el capítulo 22 del lado derecho. No sé cómo está en la Biblia de ustedes. No sé cómo está en la Biblia de ustedes. ¿Sí? Pero la idea de esta mañana, como dice el título de nuestro tema, es solamente una invitación para estudiar. ¿Dónde está nuestra guía? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Solo acá. ¿Sí? Solo acá. La Biblia y solo la Biblia. No sé cómo estudian ustedes la Biblia, pero la idea es animarlos a de alguna manera
que a nosotros nos interese, nos guste, estar en contacto con la palabra de Dios y estudiarla, ¿sí? De alguna manera. Por eso quería plantearles, ¿será que podemos poner el PowerPoint, Eduardo? El capítulo 21 de Génesis, ¿qué título tiene? Nacimiento de Isaac. ¿Y el capítulo 22, qué título tiene? Dice en mi Biblia, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿sí? Y ustedes saben que el capítulo 21 de Génesis nos habla del nacimiento de Isaac, del festejo de Abraham y de toda su familia cuando Isaac fue creciendo, y en ese festejo Ismael no tiene la mejor idea que burlarse de Isaac, y entonces Sara se enoja y le pide a Abraham que eche a la esclava egipcia y a su hijo de sus tiendas, ¿sí? Por eso, como le decía, es solamente una invitación a conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, allí tenemos los dos capítulos, ¿sí? Génesis 21 y Génesis 22. ¿Y será que hay algún paralelismo, alguna cosa en común entre estos dos capítulos? ¿Sí? Yo anoté aquí y les voy a ir leyendo, por ejemplo, ¿sí? El versículo 12 y 13 del capítulo 21, ¿sí? Dice que Dios le ordena a Abraham, o Dios acepta el pedido de Sara y que le hace a Abraham para que eche a la sierva, ¿sí? Pero el versículo 2 del capítulo 22, también Dios le dice algo a Abraham. ¿Qué le dice Dios en el 22:2? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. O sea, Dios está hablando a Abraham en los dos capítulos. Si vamos un poquito más adelante, el versículo 3 del capítulo 22, dice que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a 2 siervos, a Isaac su hijo, tomó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. De alguna manera Abraham prepara el viaje, según dice el versículo 3. Pero si nos vamos al capítulo 21, ¿sí? Allí en el versículo 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, pero acá no toma leña y demás cuando se iba a ir a Agar y Ismael, sino que tomó pan, un odre de agua, lo dio a Agar, la despidió y demás. En los dos capítulos vemos que antes de un viaje aceptado, ordenado por Dios, hay preparativos, ¿sí? Un Abraham viejito que prepara agua, que prepara pan para su hijo Ismael, para Agar, y en el capítulo 22, un Abraham más viejito todavía, preparando las cosas para este sacrificio muy complicado, para este momento muy complicado en la vida de Abraham, ¿sí? Y el versículo 10 del capítulo 22, ¿sí? Dice que entonces extendió su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo, ¿sí? Para degollar a su hijo. Alguien estaba a punto de morirse, ¿sí? En el capítulo 22. Pero si nosotros leemos el versículo 15 del capítulo 21, dice, y le faltó agua del odre a Agar y a Ismael, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un arco porque decía, no veré cuando el muchacho, ¿qué cosa? Muera. Acá también alguien está por morir. El paralelismo, ¿no es cierto? Igualdades por allí entre los dos capítulos. De alguna manera, Dios interviene antes de que alguno de estos muchachos mueran, ¿sí? El versículo 17 del capítulo 21 dice,
Y Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Sí? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué estás haciendo? Yo tengo un plan para Ismael y vos lo estás dejando morir. ¿Qué tienes, Agar? De alguna manera Dios interviene allí. ¿Sí? Y en el capítulo 22, el versículo 11, dice, y el ángel de Jehová le dio voces a Abraham del cielo, y Abraham responde, heme aquí. Entonces el ángel le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. De alguna manera, cuando ese hijo de la promesa estaba por morir, Dios interviene tanto con Ismael como también con Isaac. ¿Sí? Y si avanzamos un poco más en el relato, ¿no es cierto? En el capítulo 21, el versículo 18, dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. ¿Por qué? Porque yo haré de él una gran nación. Yo tengo un plan para Ismael. Voy a hacer de él una gran nación. ¿Sí? Y en el capítulo 22, ¿no es cierto? Dios le había dicho a Abraham que no extienda su mano, ¿no es cierto? Porque se dio cuenta que Abraham era fiel y que Dios tenía un plan y que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo o como la arena del mar, ¿sí? Como la arena del mar. Y entonces, el versículo 19 del capítulo 21, el problema de Agar y de Ismael era que no tenían agua en el desierto, estaban perdidos, hermano. El versículo 19 del capítulo 21 dice que Dios le abrió los ojos a Agar y vio ¿qué cosa? Una fuente de agua. ¿Sí? Y el agua, en sentido espiritual, ¿a quién representa? A Cristo. Yo soy el agua viva y demás. Qué bueno que no solo en las aflicciones, sino en tiempos de bonanza, en tiempos de paz, nosotros no solamente bebamos de ese agua, sino que compartamos ese agua. Pero Dios está atento a nuestras necesidades. Agar y Ismael se habían perdido, Dios le aparece como guía, como ayuda, y le ofrece lo que necesitan en este momento. ¿Sí? Me acuerdo ahora de Ariel, del portero de nuestro colegio, de su esposa que anoche perdió a su papá, y también de la profesora Marisa, maestra de escuela primaria. En estos momentos están velando a su papá. Y oramos para que ellos puedan tener esa seguridad que en los momentos de necesidad Dios nos da lo que necesitamos. Podía haberle dado arroz, papa o fideo a Agar en ese momento, pero no era lo que necesitaba. ¿Sí? Necesitaba agua. Ahora, Abraham estaba por hacer un sacrificio, ¿sí? Con su propio hijo, y Dios le dice, no, porque yo tengo un plan para él. Y el 22, en el capítulo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos, igual que Agar, que levantó los ojos y demás, y en este momento, la necesidad de Abraham, ¿cuál era? De un cordero, un carnero por el sacrificio que reemplace a su hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a su espalda un cordero trabado en su zarzal y fue y tomó Abraham el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo. ¿Sí? Así como Agar fue y buscó ese agua y dio de beber a Ismael, Abraham toma el carnero y sacrifica. Solo para contarles y ver que por allí una lectura corrida o lo que sea, no sé cómo estudiamos la Biblia nosotros, pero por allí buscar la manera de estudiar la palabra de Dios buscando lo que a nosotros nos gusta o lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuántos milagros, por ejemplo, hizo Jesús con las mujeres? ¿O cuántos milagros hizo con los niños? ¿Cuántas veces habla en la Biblia de dinero? No sé, buscar la forma de no solamente encontrar la voluntad de Dios, sino de estudiar la palabra de Dios con cuestiones que a mí por ahí me gustan y me interesan. ¿Sí? ¿Para qué? Para no perder el contacto
con nuestro Padre ni con su palabra. Y Dios de alguna manera nos va a ir orientando, ¿sí? Así como se establecen estas comparaciones, hay otras maneras por allí creativas que podemos utilizar nosotros para estudiar la Biblia. ¿Dónde está? Ahí. Pero ahora vamos a ver un poquito desde el aspecto lingüístico el capítulo 22. ¿Sí? El capítulo 22, la segunda de la historia. Interesante porque el capítulo 22 no está narrado como una historia, como Jesús dice, y les relató una parábola, entonces Jesús le cuenta una parábola. El capítulo 22 tiene una secuencia de escritura donde hay como un narrador, hay como un maestro de ceremonia que anticipa el acto y después hay alguien que actúa o alguien que habla. ¿Sí? Fíjense que en el capítulo 22, el versículo 1, no sé si Gustavo querés leer el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. El maestro de ceremonia, el narrador, introduce diciendo que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y demás, y Abraham le dice, heme aquí. Y entonces ahora que el narrador dice lo que va a pasar, hay alguien que habla. ¿Sí? Hay alguien que habla, en este caso es Dios que habla y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Ahora, ¿era fácil esto para Abraham? ¿Qué habrá sido más fácil, despedir a Ismael con Agar o tener que sacrificar a Isaac? Me parece que el capítulo 22 es más fuerte que el 21. Porque una cosa es perderse en el desierto, no tener agua, y tener todavía esperanza de que el tiempo puede hacer cosas, pero levantar un cuchillo contra un hijo es complicado. Entonces, la vida cristiana es un proceso que va de menor a mayor. Por lo menos esa es la voluntad de Dios. Así como el sol. ¿Sí? Proverbio dice que el conocimiento de la palabra de Dios es como la luz de la aurora que va como en aumento ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. ¿Y Dios tiene el control de nuestras vidas o no? ¿Sí? Y este hecho del capítulo 21 preparó a Abraham para lo terrible del capítulo 22. Dios en su amor va guiando, va dirigiendo los acontecimientos de nuestra vida. ¿O nunca nos pasó que por allí decimos, si no me hubiese pasado esto, no iba a tener la fuerza ni la experiencia para enfrentar ahora esto que me está pasando? ¿Les pasó o no les pasó? Sí. Dios nunca nos agarra de sorpresa, ¿no es cierto? Y nos sacude, nos prueba de manera desmedida y demás. Hay una cita que dice que Dios mide con un metro, con un centímetro, y pesa cada prueba antes de someter a un creyente. No es un Dios que trabaja sobre imprevistos, un Dios que trabaja así nomás, sin ningún tipo de planificación. Los hechos en la vida nos van preparando siempre para un destino mejor, a veces en problemas, en dificultades. Pero si vamos andando la vida cristiana y sacando las experiencias que Dios nos quiere hacer que obtengamos, vamos a ir teniendo fuerzas para enfrentar pruebas mayores. Aunque no las buscamos, van a venir, ¿o no? Sí, que van a venir. Entonces, cada hecho, cada acontecimiento, cada prueba es una preparación, así como fue una preparación para Abraham. Entonces, decíamos que hay un narrador y que hay alguien que habla o que dice, y siguiendo esa secuencia, tendría que haber un narrador de nuevo.
¿Sí? Y ese narrador está en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4. ¿Qué dice el 3 y 4, Gustavo, el maestro de ceremonia? ¿Qué dice? Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Bien, al tercer día dice que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. El narrador nos describe la escena acá. Ahora tiene que haber alguien que actúe, alguien que hable o alguien que diga algo. ¿Quién es, en este caso, el que habla? Abraham. ¿Sí? El versículo 5 dice allí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a nosotros. ¿Sí? Y entonces avanzamos un poquito más y vamos a ver aquí en el versículo 5 y en el 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Eso dice el narrador, el maestro de ceremonia. Y ahora, después del narrador, siempre viene alguien que habla o que dice algo. Ya habló Dios acá, Dios le habló a Abraham, ahí el diálogo de Abraham con sus siervos, y ahora ¿quién es el que habla? En el versículo 7. Ahora habla Isaac, diálogo entre Abraham y Isaac, el versículo 7 y 8. ¿Era la primera vez que Isaac iba a hacer un sacrificio con su padre? No. ¿Sí? Isaac era un jovencito cerca de los 20 años y participó muchas veces en sacrificios con su padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham era un buen maestro, sabía que la repetición es la madre ¿de qué? Del saber. ¿Sí? La repetición es la madre del saber. Y entonces, veamos ese diálogo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y a Abraham, ¿qué le responde? Heme aquí. Fíjense el respeto y el tiempo que se tomaban para dialogar. Cuando Dios le llama a Abraham en el versículo 1 del capítulo 22, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. El tiempo para el diálogo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para dialogar entre nosotros? El tiempo para dialogar en familia. ¿Sí? ¿Qué lenguaje utilizamos? Cuando hablamos con nuestros hijos, nuestro hijo nos dice, heme aquí, ¿qué querés, papito? O mientras van caminando de espalda, le vamos diciendo lo que le queremos decir y demás. ¿Sí? Lo rápido, lo vertiginoso de los tiempos que vivimos y lo creativos que tenemos que hacer, que ser, para no perder ese diálogo. Y acá ahora Abraham le responde a Isaac. Cuando Isaac le habla, Abraham le dice, heme aquí. ¿Sí? Y su padre dijo, y Isaac a Abraham, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Isaac le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No era el primer sacrificio que participaba Isaac con su padre. Isaac se da cuenta que algo estaba pasando. Y ¿saben qué? Esa noche, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham tuvo una noche terrible. Él no desconfiaba de Dios, pero Abraham razonaba y decía, yo soy viejito, ¿sí? Mi memoria por ahí me falla, mi cabecita va más lento, y yo de lo que estoy seguro es que es la voz de Dios, porque él escuchó la voz de Dios y sabía y reconocía la voz de Dios.
Pero ¿saben de qué desconfiaba Abraham? De sus sentidos, de su cabeza. Si era eso realmente lo que Dios le pedía, si no era eso, y su lucha era consigo mismo y con su capacidad, con su conocimiento. ¿Sara sabía de esto? No. Abraham se levanta temprano desconfiando de sí mismo. Entonces, ¿se imaginan la lucha de este ancianito? Cortando la leña, preparando la leña, diciendo, Dios me habló, pero no estoy del todo seguro si tengo que hacer esto o no, pero Dios me dijo, y ante la duda, ¿qué hago? Avanzo. Y Dios me ayudará, si no es, me indicará más adelante. Y avanzó. Pero Abraham dudaba de sí mismo. No le dijo a Sara, porque ¿qué iba a hacer una madre por su hijo? Iba a interceder. Pero si era que Dios realmente le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo, Abraham no quería que Sara se interponga y prefería correr él los riesgos solo. Ahora, ¿cuántos días pasaron hasta que Isaac le pregunta esto al padre? 3, porque al tercer día Abraham le dice a los siervos, ustedes quédense acá, que yo con el muchacho vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Cuando empiezan a caminar, Isaac se da cuenta que faltaba el cordero y le preguntan. Ahora, ¿cómo Abraham se da cuenta que tenía que dejar a los siervos al tercer día, no al segundo, no al quinto? Casualidad, vio una sombra y le dijo, bueno muchachos, quédense acá, los siervos, quédense ustedes acá, ¿o no? Saben que los libros históricos, algunos apócrifos, dicen que Abraham vio una luz y entonces dijo, este es el monte donde tenemos que sacrificar y demás. ¿Sí? Y Elena de White nos habla y nos dice lo siguiente. Una lectura llana, una lectura rápida, podía proponer una dependencia literaria clamando por la poca creatividad de la autora. No obstante, de notarse que las fuentes judías empleadas aquí consisten en fuentes de conocimiento reciente, difícilmente estuvieron en contacto con Elena de White. Este es un comentarista. Algunos dicen, no, Elena de White habla de esto. ¿Por qué? Porque justamente hay comentaristas hebreos que comentan estas cosas. Pero Elena de White no tuvo contacto con quienes descubrieron allí en las cuevas de Qumran y demás los escritos que hablaban de esto. Pero Elena de White dice lo siguiente. No estoy encontrando acá la cita y la tengo solo en papel. ¿Dónde está mi cita? Acá está. Patriarca y Profeta, página 196. Cuando se disponían a participar de la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, ¿dónde es el norte acá? Allá. Mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía ¿de dónde? Del cielo. O sea, al tercer día Moisés vio una nube que resplandecía sobre el monte Moria y dijo, es lo que Dios me está pidiendo. Porque hace 3 noches atrás Dios me había dicho, andá y ofrecé a tu hijo en un sacrificio en el monte que yo te voy a mostrar. Y el monte tenía una nube que lo demarcaba. Entonces Abraham le dice a sus siervos, ustedes quédense acá, nosotros vamos a ofrecer el sacrificio y volvemos. Y allí recién Abraham
tuvo la seguridad plena de que el sacrificio de su hijo tenía que realizarse por pedido de Dios. O sea que estuvo 3 días avanzando a hacer algo de lo cual él no estaba plenamente seguro. Pero cuando le pregunta Isaac a Abraham, ¿antes del tercer día o después del tercer día? Después. O sea que ese viejito que desconfiaba de su cabecita si le funcionaba bien, si era lo que él había escuchado, la voz era, pero no estoy seguro del mensaje, iba dudando 3 días. ¿Se imaginan si Isaac le preguntaba a Abraham el segundo día, che, papá, pero falta el cordero, ¿qué pasa con esto acá? Más dudas le iba a meter todavía a su padre. Dios está en las preguntas de nuestros hijos, en el diálogo con nuestros hijos o no. Sí que está. Las preguntas, los diálogos, tienen su tiempo. Todo está en manos de Dios. ¿Sí? A veces no le respondemos por ahí como quisieran que le respondamos a nuestros hijos. Estoy apurado, no tengo tiempo, el trabajo, lo que sea. Pero por allí si tenemos presente que aún en las preguntas de nuestros hijos está Dios, nos tomaríamos por ahí el tiempo para esto. Y entonces, el versículo nos dice, en el 7, que Isaac le dijo, Padre mío, Abraham le responde, heme aquí, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces, allí está lo que Abraham le responde, ¿no es cierto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces, allí el versículo 8, en el 9, el 10, perdón, otra vez aparece el maestro de ceremonia, ¿sí? El 9 y el 10. ¿Querés leer, Gustavo, por favor? 9 y 10. Sí. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso dice el maestro de ceremonia. Y después hay alguien que habla o que actúa. Habló Dios, habló Abraham, habló Isaac, y ahora hay alguien que tiene que hablar. ¿Sí? ¿Quién habla? En el versículo 11. ¿Y qué dijo? ¿Quién quiere leer el 11 y el 12? Entonces el Señor los llamó de los cielos, Abraham, y ellos respondió, aquí estoy. Y le dijo, no hagas tus manos sobre el muchacho, y le hagas nada. Ya sé que tienes a Dios, que no me negaste a tu hijo lo dijo. Bien. Ahora, ¿conocen la historia de Job? ¿Sufrió o no sufrió Job? Es feo comparar, no sé quién sufrió más o menos. Yo me inclino que Abraham sufrió más que Job. ¿Y quién estaba detrás del sufrimiento de Job? ¿Con qué argumento? Mira que Job te es fiel. Sí, le dijo, es muy fiel. Y claro, si le das riqueza, si le das un montón de hijos, si le das cosas, ¿cómo no te va a ser fiel? Era un desafío. ¿Y Dios qué dice? Sácale las cosas. No toques su vida, sácale las cosas. Y vas a ver que Job es como, es fiel. ¿Por qué Dios puso la mano en el fuego por Job? Porque conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y por qué los conoce Dios? Porque es omnisapiente por la sabiduría que tiene Dios. Sí, en parte sí. Pero Dios realmente nos conoce, ¿por qué? Por la relación que tenemos nosotros con Él. En ese sentido Dios nos conoce. ¿Será que Dios pone la mano en el fuego por mí? Y saben que detrás de este pedido de sacrificio, ¿quién está también?
Satanás. ¿Sí? Fíjense, el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de futuras generaciones. O sea que este sacrificio que le está pidiendo Dios a Abraham no fue solo para beneficio de Abraham, no fue solo para nosotros que estamos en la iglesia de los Álamos hoy, de las futuras generaciones, sino que también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. O sea, esta historia de Abraham es una historia que se relata en otros mundos como ejemplo de fidelidad. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. No es el librito del techo del jardín, es solo una figura. Pero el libro de texto del universo, ¿qué es? El objeto de estudio del universo. La lucha entre el bien y el mal. Entre Cristo ofreciéndose por nosotros y Satanás acusándonos, tratándonos de hacer caer. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, todo lo que pasó con Agar, con Ismael y demás, trastabiló allí en su fe a Abraham. Dice, por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¿Será que Satanás nos acusa delante de Dios? ¿Quién es que tiene por nombre el acusador de los hermanos? Satanás. De día y de noche nos acusa. Y entonces dice, termina la cita de Patriarca y Profeta en la página 150. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo. ¿Abraham sabía esto? No. Él pensaba que era un hecho aislado de su vida. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar, ¿no es cierto?, una ofrenda que no sea en su totalidad y demás lo que nos pide Dios. O sea, Dios no solamente preparó a Abraham para este capítulo 22 con el capítulo 21, sino que también estaba usando esta secuencia de acontecimientos para que el universo entero vea y pueda de alguna manera comprender lo terrible de la lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? Y entonces, allí, los versículos 13 y 14, nos hablan del sacrificio sustituto y demás. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La décima dice el maestro de ceremonia que en los versículos 15 al 18 Dios llama de nuevo a Abraham, ¿sí? Y entonces, el versículo 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí? Y entonces, la secuencia sigue, y entonces allí el maestro de ceremonia, la última vez que le vamos a pedir a nuestro maestro de ceremonia, Gustavo, que lea el 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En Berseba. Y allí, ¿no es cierto?, prácticamente termina este relato. Vimos la secuencia y vamos a ver un poquito cómo está escrito esto. No solamente tiene un narrador y van apareciendo los distintos actores de esta historia, sino vamos a ver un poquito cómo
en el hebreo se construye el lenguaje. ¿Sí? En el castellano, en una oración, ¿sí? Hoy cantamos en la iglesia de Los Álamos, o hoy los hermanos cantan en la iglesia de Los Álamos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? Cantan. ¿Qué palabra en nuestro idioma, en la lengua castellana, separa el sujeto del predicado? El verbo, la acción, ¿no es cierto? Y esa palabrita, esa acción, es muy importante porque relata lo que allí pasó. En esta secuencia, ¿sí? ¿Cuál le parece que es la frase más importante para el hebreo? No es una sola palabra, sino que es la frase central. ¿Sí? La crucifixión en el Calvario, ¿cuál era el más importante? Cristo, por algo está en el medio. ¿Sí? ¿Quieren descubrir acá cuál es la frase más importante? Hay 11, 5 por arriba y 5 por abajo. ¿Cuál está en el medio? ¿Cuál es la frase más importante? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la más importante? Eso es lo que resalta el escritor hebreo. No resalta que Abraham levantó el cuchillo. No resalta que Dios le habló a Abraham y le dijo, yo sé que eres fiel y demás. Para el escritor hebreo, lo más importante de esta historia es el diálogo entre Abraham y su hijo. ¿Y qué le dice Abraham a su hijo allí? ¿Quién va a proveer? Dios. No le cuenta todo lo anterior, no le dice, mirá Isaac, yo venía dudando 3 días, si vos me hubiese preguntado esto antes, más dudas iba a poner en mi cabeza. ¿Sí? Pero Dios, Abraham, con esa fe y esa sencillez del que confía y del que sabe, le dice, ahora tengo certeza, ¿por qué? Porque el monte es el que brilla, es el monte que Dios me dijo que me iba a mostrar, y me está mostrando. Y yo sé que Dios está dentro de él. Sí, es cierto, falta el cordero, pero Dios se va a proveer. O sea, el centro es el diálogo. ¿Sí? No dejemos de dialogar en casa, no dejemos de dialogar en la iglesia, no dejemos de dialogar con Dios. ¿Sí? No dejemos de dialogar con Dios. Ahora, ¿qué monte era? El monte Moria. Y estamos pasados con el tiempo, no lo voy a poner. ¿Dónde está el monte de Moria hoy? ¿Existe o no? ¿Sí? ¿Dónde está? Allí anoche dice que estuvieron viendo, amigo, un video. ¿Dónde está el monte Moria? En Jerusalén. La Iglesia Católica hizo una gran iglesia allí. ¿Sí? Abraham sabía que donde él estaba yendo que era un desierto terrible en esa época, ¿sí? Mucho antes. No había nada allí, era un desierto. Abraham sabía que iba a estar Jerusalén ahí. Y en el monte Moria, donde él casi sacrifica a su hijo, y Dios allí instituye todo el tema de la sustitución. No es tu hijo el que va a morir, sino que yo te voy a proveer de un cordero. Un poquito al noroeste del monte Moria, ¿qué monte está? El monte Calvario. ¿Abraham sabía eso? No. ¿Será que lo vio? Capaz que sí. Capaz que lo vio. ¿Era necesario que Abraham sepa esas cosas? No. Pero ahí cerca del Moria estaba el monte Calvario, donde no iba a haber un sustituto para el Hijo de Dios. Así que ese día fue un día no solo de prueba y de sufrimiento para Abraham, sino para Dios. Porque Dios sabía que más tarde que temprano, allí en esa serranía, en esos cerros,
iba a morir ¿quién? Su propio hijo. Pero como el conocimiento y la experiencia del cristiano va en aumento como la luz de la aurora, Dios no nos dice todo junto, no nos abarrota de información. Simplemente nos llama, nos invita, nos dejó su palabra para que a través de su estudio podamos conocerlo, atar cabos y así incrementar nuestra experiencia cristiana y nuestra fe en Él. Ojalá que podamos encontrar maneras interesantes de estudiar la palabra de Dios, estrechar nuestros vínculos con Dios, porque aunque hay cosas que no sabemos, aunque por ahí desconfiamos como desconfiaba Abraham de su propio conocimiento, aunque no conozcamos el terreno donde estamos, como Abraham no sabía que ahí iba a estar Jerusalén, que el Calvario y demás, no era necesario en ese momento. Dios nos da lo justo y necesario. Ojalá que podamos buscarlo en su palabra, porque el tiempo es breve. El tiempo es breve. Amén.